Vivimos en una época de confusión espiritual. Las personas buscan dirección, pero muchas veces no logran discernir si es Yahweh quien les está hablando o si son sus propios pensamientos o si están siendo tal vez engañados por una voz ajena. Pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, no es mudo. Yahweh siempre ha querido comunicarse con su pueblo, desde el jardín hasta el día de hoy. El problema no es si Él habla, es si nosotros escuchamos su voz. Hoy hablaremos de 3 principios espirituales clave que nos ayudarán a afinar nuestro oído espiritual y vivir guiados por el Ruach de Yahweh. El primero, silencio interior. Apagar el ruido del mundo para escuchar a Yahweh. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim, dice el Salmo 46:10. El mundo moderno está saturado de ruidos, de notificaciones, de opiniones, de miedos, de afanes, de ansiedad. Pero ¿cómo podemos oír la voz apacible del Ruach si no hay silencio en nuestro corazón? Pregúntese eso. El ejemplo bíblico está en Elías y la voz apacible. Primera de Reyes 19:11 al 13. Por favor, léalo. Elías, perseguido y deprimido, buscaba a Yahweh. Vino un momento de viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero Yahweh no estaba allí. Luego vino un silbo apacible y delicado, y Elías cubrió su rostro. Esa fue la voz de Yahweh. Tenemos que aplicar eso a nuestra vida. El Ruach se revela cuando nos retiramos del bullicio para buscar a Yahweh en la intimidad, mis amados. El desierto espiritual, donde todo parece vacío, es donde muchas veces Yahweh habla muchísimo más claro, y ahí es cuando nosotros le entendemos. La oración en secreto, sin shows, sin prisa, allí es donde el Ruach nos ministra. Eso hay que tenerlo bien claro. El Ruach, mis amados, no compite con las distracciones. Él habita en el corazón quieto. Yahweh es bueno, para siempre su bondad. El segundo punto es la sensibilidad espiritual. Vivir una vida que no entristezca al Ruach, y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, dice el libro de Efesios 4:30. Debemos entender que la sensibilidad espiritual es como una piel fina. Si pecamos deliberadamente, esa sensibilidad se endurece. Cuando justificamos pecados, cuando toleramos el orgullo o cuando vivimos en doble ánimo, vamos apagando la voz del Ruach de Yahweh. El ejemplo bíblico lo tenemos en Shaul, el rey que perdió la voz de Yahweh. Al principio Yahweh hablaba a través del profeta Samuel, pero cuando Saúl desobedeció, mintió y no se arrepintió, el Ruach se apartó de él. Después clamaba, pero Yahweh ya no le respondía. Le hace 1 Samuel 28:6. Qué fuerte, ¿no? Y no porque Yahweh sea malo, sino porque el corazón de Saúl se cerró al arrepentimiento. En contraste, David, que también falló, pero su corazón fue sensible al ser confrontado. Por eso clamaba, no quites de mí tu Ruach, decía allí en el Salmo 51:11. David entendía que sin el Ruach no había dirección, ni vida, ni fruto, ni invitaciones a aplicar cosas de diferentes maneras, ni a nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros queremos tener hoy? El Ruach que habite en quienes le clamen, le llamen, en quienes sean obedientes. Ser sensible al Ruach es vivir con conciencia espiritual. Antes de hablar, de actuar o de decidir, preguntémonos, ¿esto agrada al Ruach de Yahweh? ¿Esto le contrista? No es solo escuchar el Ruach, es caminar con él cada día, mi amado. El tercer punto es el discernimiento en la palabra. El Ruach habla en armonía con la estructura. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice Juan 16:13. La palabra de Yahweh, mi amado, permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25 lo declara. El Ruach HaKodesh nunca, pero nunca contradice la palabra, lo que está escrito. Hay personas que dicen, Yahweh me dijo,
pero lo que afirman no tiene un sustento bíblico o está en contra del carácter de Yahweh mismo. Es tremendo ver esos ejemplos, pero aquí tenemos algo que vemos en Yeshua cuando estuvo en el desierto. En Mateo 4, 1 al 11 lo declara: cuando el enemigo quiso confundir a Yeshua usando las escrituras fuera de contexto, Yeshua respondió con la palabra. Ese es el ejemplo perfecto de discernimiento espiritual. El Ruach había llevado a Yeshua al desierto, pero la palabra lo sostuvo. Discernir es vital, amados. Discernir es importante. No toda voz espiritual proviene de Yahweh. Contemplemos esto y entendámoslo. El alma puede hablar, pero también habla el adversario. Ese adversario puede imitar, puede confrontar y puede a veces confundir, pero solo la palabra es la base segura para probar toda experiencia espiritual. La palabra de Yahweh es la base segura en la que nosotros podemos habitar. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida? Hay claridad en esto, mis amados. Dedica tiempo a estudiar la escritura con humildad y con mucha oración. Pídele al Rúa que te enseñe. Él es el autor de la palabra. Él es el que asistía a sus escritores cuando estaban en su obra. Antes de creer que algo viene de Yahweh, pregúntate, ¿refleja esto el carácter de Yeshua? ¿Está alineado esto con la escritura de Yahweh? Sin palabra hay solamente emoción, con palabra hay pura dirección. El Rúa quiere hablarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Yahweh está más interesado en hablarnos que nosotros en escuchar. Pero si apagamos el ruido externo, limpiamos el corazón y escudriñamos su palabra, seremos guiados con claridad y con shalom. El Rúa de Yahweh no es un lujo para los muy espirituales, es una necesidad para todo creyente que quiera vivir en el propósito de Yahweh. Tenemos que someternos, tenemos que hablar con claridad, tenemos que entender la palabra, pero ahí está el Rúa que nos acompañe. Son tres claves muy eficientes, muy de impacto a nuestra vida, que nos van a reflejar en nuestro ser, en la plenitud de nuestro ser, la presencia de Yahweh. Cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros vamos a la Torah, y por eso yo la tengo abierta, porque es un libro abierto para mí y lo debe ser para ti, encontramos la corriente que me lleva a la guía. En el nombre de la Don Yeshua, todas aquellas cosas, todos aquellos momentos, todos esos espacios de armonía con el Rúa, todos esos seres que nosotros tenemos a nuestro lado deben tener la compañía del Rúa. Tenemos que entenderlo. Sobre todo tenemos que empezar a aplicar cuando el Rúa nos habla. Tenemos que empezar a aplicar cuando el Rúa nos da una dirección, cuando nos da un consejo. Ahí no podemos apartarlo, no podemos discriminar el auxilio del Rúa HaKodesh. Yahweh está haciendo grandes cosas, Yahweh está haciendo cosas maravillosas con su vida, con mi vida, y lo que va a hacer, lo que falta, mis amados. Solamente tome estas tres claves como el principio, como dice la palabra, de la sabiduría. Deje que el Rúa le acompañe, deje que el Rúa le asista, deje que el Rúa esté comprometido con su labor y usted comprométase con lo que el Rúa quiere hacer en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Hay momentos en que podemos flaquear, se entiende. Hay momentos en que podemos ser débiles, pero dice la palabra que todo nuestro pensamiento vaya cautivo a su obediencia. Hoy necesitamos que nuestros pensamientos vayan realmente en cautividad a la obediencia del Mashiach. Es necesario que nosotros lo hagamos. Limpiémonos de toda maldad, limpiémonos de todo pecado, limpiémonos de toda transgresión, de toda contaminación, y permitámosle al Rúa HaKodesh operar en nuestra vida como tiene que ser. Yo sé que vienen momentos delicados, pero ahí es donde el Rúa nos va a asistir. La palabra lo declara, y yo lo sé por eso, porque la palabra lo afirma. Eso nos damos cuenta cuando la leemos. Mateo 24 es muy certero en eso. El libro de Apocalipsis también declara cosas tremendas que van a suceder a la humanidad,
pero que en realidad si nosotros le ponemos el juicio que tiene que ver, el que tiene que ser, vamos a salir avantes, porque Yahweh es nuestro respaldo, porque Yahweh es nuestra ayuda idónea y nuestro perfecto auxilio. Así que clamo al Padre por cada uno de ustedes, porque sean muy bendecidos, muy llenos de la presencia del Rúa. Por favor, le pido que se suscriba al canal, que nos ayude con el like, que esté ahí pendiente de la campanita para que le avise cada vez que nosotros subimos un nuevo video, y estamos allí con ese deseo profundo de enseñar Torah, de traer consejo de la Torah a sus vidas y a nuestra vida, que podamos ser llenos de la presencia en todo tiempo. Un abrazo para todos ustedes. Shalom, que Yahweh los guarde, los bendiga grandemente. Un abrazo. Shalom, Ubrajo.